¿Sentís que tu familia está rota, dividida o al borde del colapso? Que hay heridas que parecen imposibles de sanar, distancias que ya se volvieron costumbre, silencios que gritan más fuerte que las palabras, y vínculos que se enfrían, aunque aún haya amor. Y si te dijera que lo que parece destruido puede volver a florecer, y que Jesús no solo puede restaurar tu hogar, sino transformarlo desde adentro hacia afuera, empezando por tu corazón. Porque sí, aunque el enemigo haya intentado sembrar odio, indiferencia o caos, hay una verdad espiritual que hoy viene a despertarte. La restauración familiar no comienza con el otro, comienza con vos, y con una revelación divina que puede cambiarlo todo. Y si te dijera que hay un principio oculto en las palabras de Jesús capaz de desatar sanidad en tu familia. Y si existe una llave espiritual que muy pocos conocen, pero que cuando se activa, abre puertas cerradas por años. Y si te animaras a creer que lo que hoy está fragmentado puede convertirse en testimonio vivo de amor restaurado por el poder del cielo, este mensaje no es uno más. Es una intervención divina para tu casa, una conversación íntima entre vos, el Señor, y las promesas que Él hizo sobre tu familia, porque la familia no fue una idea humana, fue un diseño celestial. Y si fue Dios quien lo creó, también es Él quien puede repararlo. Hoy vas a descubrir qué enseñó Jesús sobre los conflictos familiares y cómo aplicarlo a tu situación concreta. Cómo el perdón profundo puede desatar una ola de sanidad dentro de tu hogar. ¿Qué hacer cuando el otro no quiere cambiar? Y aún así, querés seguir caminando con fe. ¿Cuáles son las armas espirituales que Jesús te dejó para pelear por tu casa sin perder la paz? Y cómo ser instrumento de restauración incluso si sos el único creyente en tu familia. Este video no viene a decirte que todo se arreglará en un día, pero sí viene a entregarte la sabiduría y el poder que necesitas para ver señales de cambio, para sanar tu parte y para activar lo que el cielo quiere hacer en tu entorno. Antes de comenzar con el estudio, quiero que escribas una frase de fe en los comentarios. Escribíla como acto profético, como semilla de restauración. Jesús va a restaurar mi familia. Esa frase no solo declara esperanza, abre el camino a una obra espiritual profunda que va a comenzar hoy, acá, ahora. También te animo a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Al hacerlo, le estás diciendo a esta plataforma: este mensaje necesita llegar a más hogares que están al borde de romperse. Y estarás sembrando fe en casas donde hoy reina la confusión. Si ya estás suscrito, te doy gracias. Sos parte de un canal que no solo enseña, intercede, acompaña y transforma. Un canal que muchos usan como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso tu participación es tan valiosa. Y recordá, cada vez que comentás, que compartís, que das like, estás ayudando a restaurar hogares. Y eso también es ministerio, eso también es obediencia. Comenta la frase, Jesús va a restaurar mi familia, y quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para romper una cadena generacional que ha afectado tu hogar por años. Ahora sí, prepárate, porque en los próximos minutos vas a comenzar un viaje de restauración que puede cambiar no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Vamos a comenzar con el estudio. 1. La casa dividida no puede permanecer. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio una advertencia clara y directa sobre lo que ocurre cuando dentro de una casa hay división. En Mateo 12:25 dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estas palabras no son una amenaza, son una revelación, una señal espiritual que nos muestra cómo la
División interna es la causa profunda de muchas ruinas familiares. No se trata solo de peleas, se trata de un ambiente espiritual que se torna vulnerable a las tinieblas cuando reina la desunión. Y cuando Jesús dice que una casa dividida no puede permanecer, no está hablando solamente de una separación física o de un conflicto visible. Está hablando también de esas grietas invisibles, el resentimiento que se guarda en silencio, el orgullo que impide pedir perdón, la indiferencia que enfría lo que un día fue amor, el cansancio emocional de intentar una y otra vez sin ver un cambio. ¿Y vos sentís que tu casa está dividida? ¿Hay distancia entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos que ya no se miran igual? Hay cosas que se rompieron y que ahora parecen irreparables. Jesús no lo ignora, no te culpa, te muestra, te ilumina el corazón para que puedas ver el verdadero campo de batalla. Porque muchas veces creemos que el problema es el otro, pero la verdadera raíz está en lo espiritual. Y hasta que no sanas el espíritu de tu casa, no vas a ver frutos en lo visible. Una casa dividida puede seguir funcionando, puede tener reuniones, almuerzos, rutinas, pero espiritualmente está desordenada, frágil, vulnerable. Y si no, se restaura desde la raíz, tarde o temprano colapsa. Pero lo que Jesús también revela con esa frase es que si una casa dividida no permanece, una casa unida sí lo hace. Una casa restaurada permanece. Una casa sanada florece. Una casa que pone al Señor en el centro es estable, fuerte y se vuelve refugio para otros. ¿Y cómo se comienza esa restauración? Reconociendo que la división es un enemigo espiritual y que no importa cuánto tenga que cambiar el otro, todo empieza en uno mismo, en el que hoy está escuchando, en el que hoy está recibiendo esta palabra, en vos, porque aunque no puedas cambiar a todos los miembros de tu familia, sí podés cambiar el ambiente espiritual que te rodea. Podés cambiar tu actitud, tu oración, tu manera de hablar. Y cuando vos cambiás, el ambiente empieza a alinearse y el cielo empieza a obrar. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra que salió de su boca llevaba poder creativo. Y cuando Él dice que una casa dividida no permanece, también está diciéndote, si dejas que te sane, si obedeces mis principios, si te unís conmigo en esta batalla, voy a darte las herramientas para restaurar tu hogar desde adentro. El enemigo quiere que tu casa se divida, porque sabe que cuando una familia está unida en el Señor, se convierte en una amenaza para las tinieblas. Es un foco de luz, es un testimonio, es una escuela del reino. Pero cuando hay división, hay confusión. Y donde hay confusión, hay debilidad espiritual. Hoy Jesús viene a darte claridad. Viene a mostrarte que esa pelea que creías casual no lo era. Que esa separación que pensabas definitiva no lo es. Que ese silencio que parecía inocente estaba sembrando frío. Y que esa indiferencia que toleraste por años es la raíz de muchas lágrimas. Pero también viene a darte esperanza. Yo puedo restaurar lo que el mundo dice que está perdido. Yo puedo levantar lo que parecía muerto. Yo puedo unir lo que los hombres ya dieron por separado. La casa dividida no permanece, pero la casa que se rinde al amor de Cristo vence tormentas, supera crisis y se convierte en tierra fértil para generaciones futuras. En el próximo bloque vamos a entrar en una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre el perdón. Y cómo ese acto, tan difícil pero tan necesario, es la primera llave para restaurar relaciones quebradas dentro del hogar. En 2, el perdón como llave de restauración. Si hay una palabra que incomoda pero transforma, si hay una acción que sana pero duele, si hay una llave que abre puertas que llevan años cerradas, esa palabra es perdón. Jesús lo dejó claro, sin vueltas, sin adornos.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Estas palabras, tan conocidas, han sido muchas veces ignoradas, subestimadas o postergadas. Pero en el mundo espiritual son dinamita. El perdón no es solo una acción emocional, es un arma de guerra, es una semilla de sanidad, es una decisión que tiene poder para romper maldiciones generacionales. Y si hablamos de restaurar una familia, no podemos evitar este punto, porque no existe restauración sin perdón. No existe unidad sin renuncia al orgullo. No existe sanidad sin limpieza del alma. Jesús no te pide que sientas el perdón, te pide que lo elijas, que decidas liberarlo, que tomes la determinación aunque el corazón no lo entienda todavía. Porque muchas veces el perdón no es una emoción, es obediencia, y cuando obedeces, el cielo empieza a moverse, el espíritu empieza a sanar, y lo que parecía imposible empieza a ablandarse. ¿Y vos? ¿Hay alguien en tu familia a quien no podés perdonar? ¿Hay una ofensa que todavía pesa en tu alma? ¿Hay palabras que no se olvidan, actitudes que aún te hieren, recuerdos que siguen clavados como espinas en tu memoria? Jesús no te pide que niegues lo que pasó. Te pide que lo entregues, que se lo entregues a Él. Porque mientras cargues ese peso, no hay espacio en tu interior para que el amor verdadero fluya. El perdón no siempre restaura la relación de inmediato, pero restaura tu corazón. Y cuando tu corazón está limpio, tu casa empieza a sanarse por reflejo. El perdón es una limpieza espiritual, una forma de cortar con la cadena que te sigue, atando al daño. Es decir, no dejo que esta herida me gobierne más. No permito que este recuerdo me envenene. No voy a seguir dándole poder al pasado para destruir mi presente. Y aunque parezca difícil, aunque sientas que no podés hacerlo, Jesús te dice hoy, yo te doy la gracia para perdonar. No estás solo, no tenés que hacerlo en tus fuerzas. Yo te voy a ayudar. El enemigo quiere que mantengas el rencor porque sabe que mientras haya odio en el corazón, no puede haber restauración en la casa. Mientras haya orgullo, no puede haber unidad. Mientras haya acusación, no puede haber comunión, pero el reino funciona con principios eternos. Y uno de esos principios es que el perdón desata milagros. Cuando perdonás, abrís una puerta. Cuando perdonás, cortás una raíz. Cuando perdonás, liberás tu alma y la del otro, aunque el otro no lo sepa. Y si te duele mucho, si sentís que no merecen tu perdón, recordá lo que Jesús hizo en la cruz. Perdonó mientras lo lastimaban. Perdonó sin condiciones. Perdonó a quienes no se lo pidieron. Y lo hizo para enseñarte que el perdón no es debilidad, es el arma más poderosa que existe contra el odio. Quizás tu familia necesita un milagro, y ese milagro está esperando que alguien dé el primer paso. Ese paso puede ser tuyo. Tal vez nadie más lo dé. Tal vez nunca te pidan perdón. Tal vez nunca reconozcan su error. Pero vos sí podés elegir sanar. Vos sí podés decidir liberarte. Vos sí podés quebrar la cadena que lleva años en tu árbol familiar. Y cuando lo haces, cuando perdonás de verdad, cuando lo haces delante de Dios, algo empieza a moverse en lo invisible. Y el cielo empieza a restaurar lo que el infierno intentó romper. El perdón es la semilla, la restauración es el fruto. Y hoy Jesús te da esa semilla para que la plantes con fe, aunque llores, para que la entregues aunque tiemble tu voz, y para que creas que la sanidad de tu casa puede comenzar con vos. En el próximo bloque vamos a ver cómo el ejemplo
de un hijo que vuelve a casa, revela que aunque todo parezca perdido, el amor del Padre siempre está esperando restaurar lo que se alejó. 3. El hijo pródigo. Cuando el amor del Padre restaura lo que se alejó. Hay situaciones en la familia que parecen definitivas. Hijos que se van y no vuelven, padres que se cierran y no se abren más, vínculos que se enfrían tanto que parecen imposibles de revivir. Pero Jesús contó una historia que rompe todos esos miedos, una parábola que revela que el amor verdadero no se cansa de esperar, no deja de creer y siempre está listo para restaurar. En Lucas 15, 11, 32, Jesús narra la historia de un padre y sus dos hijos. Uno de ellos, el más joven, pide su parte de la herencia y se va lejos. No se va solo físicamente, se va del vínculo, de la cobertura, del afecto, de la casa. Se va con rebeldía, con orgullo, con desprecio disfrazado de independencia. Y el padre lo deja ir. ¿Cuántas veces en tu familia viviste algo similar? ¿Un hijo o hija que se alejó? ¿Alguien que cortó relación? ¿Una distancia que no se cerró más? Lo que sigue en la historia es lo que muchos viven hoy. La caída, la decepción, la pobreza emocional y espiritual, el hambre del alma que el mundo no puede saciar. El hijo pródigo termina deseando comer lo que comían, los cerdos, una imagen humillante, pero profundamente real para quien se aleja del amor verdadero y termina comiendo migajas emocionales, relaciones tóxicas, afectos de mentira, buscando fuera lo que solo se encuentra en casa, en una casa espiritual restaurada por el amor del Padre. Y cuando toca fondo, cuando ya no hay máscara ni orgullo, el hijo decide volver y ensaya un discurso de culpa, porque cree que lo mejor que puede aspirar es a ser tratado como un sirviente. Pero lo que no sabe es que el Padre nunca dejó de amarlo, nunca dejó de mirar el horizonte, nunca dejó de preparar su restauración. Cuando el hijo aún estaba lejos, el Padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y no lo dejó terminar su discurso, porque el verdadero amor no espera que el otro pague su error. Espera que el otro vuelva, y cuando vuelve, no lo juzga. Lo viste, lo celebra, lo restaura. Esa parábola no es una historia para emocionar, es una llave para entender cómo funciona el reino. Jesús la contó para mostrarte que lo que hoy parece irrecuperable en tu familia puede ser restaurado por un amor que no guarda rencor, un amor que no exige explicaciones, un amor que no lleva registro del error, sino que se enfoca en el regreso. Y vos, ¿estás esperando que alguien vuelva a tu vida? ¿Estás deseando que se acerque quien se alejó? ¿Sentís que una relación está muerta? Y aún así, no dejas de desear que se restaure. Esta parábola es tu respuesta. Dios no solo espera al que se fue, también sostiene al que se quedó. Y si vos fuiste el que permaneció, el que sostuvo la fe, el que sigue orando, el que sigue amando en silencio, esta historia te habla a vos. Te dice que no te rindas, que sigas mirando el horizonte, que sigas creyendo en la restauración, porque el corazón que se va puede ser tocado por el Espíritu y volver transformado, limpio, listo para reconstruir. Pero también esta historia te habla si fuiste el que se alejó, si hoy te das cuenta de que heriste, de que apagaste afectos, de que rompiste vínculos. Jesús te dice, podés volver, podés pedir perdón, podés reconstruir lo que quebraste, y no serás recibido con juicio, sino con abrazos. El hogar que Dios quiere para vos no es perfecto, pero es un hogar donde el amor es más fuerte que el error, donde el arrepentimiento vale más que el pasado, donde la gracia tiene la última palabra. No importa cuántos años pasaron, no importa cuán profunda fue la herida, si el Padre sigue mirando el camino, entonces el regreso todavía es posible. Jesús te está revelando que el camino de vuelta al amor
es más corto de lo que pensás. Solo requiere humildad, fe y un paso, y si vos das ese paso, el resto lo hace el cielo. Porque cuando hay arrepentimiento sincero, el reino activa su poder restaurador. La casa vuelve a llenarse de música, el anillo vuelve al dedo, el calzado vuelve a los pies, la dignidad vuelve al alma. Y lo que parecía una historia terminada se convierte en testimonio de gracia. En el próximo bloque vamos a ver cómo una enseñanza de Jesús sobre la oración en secreto nos muestra que, incluso cuando nadie más coopera, tu intercesión puede ser el inicio del milagro familiar que tanto esperas. 4. La oración en secreto. Cuando el milagro comienza en lo invisible, Jesús, en su enseñanza más profunda sobre la vida espiritual, nos reveló un principio que cambia por completo la forma en que enfrentamos las crisis familiares. En Mateo 6:6 dijo: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y si te dijera que la restauración de tu familia puede comenzar sin que nadie más lo sepa, que el primer cambio profundo no ocurre en la mesa familiar, ni en las discusiones, ni en las estrategias humanas, sino en un cuarto, con la puerta cerrada, entre vos y Dios. Porque cuando todo está desordenado, cuando las palabras ya no ayudan, cuando los intentos de hablar solo generan más conflicto, Dios te llama al secreto, al lugar donde no necesitas convencer a nadie, ni forzar cambios, ni suplicar comprensión. Solo necesitas abrir tu corazón y dejar que el cielo comience a moverse. Jesús sabía que hay batallas que no se ganan en lo visible. Por eso nos instruyó: cerrá la puerta, orá y esperá en mi respuesta. No dijo esperá que los demás oren contigo. No dijo esperá que todos cooperen. Dijo: vos orá. ¿Y vos? ¿Estás esperando que todos en tu casa se alineen para empezar a creer? ¿Estás esperando que los demás cambien para recién ahí orar por ellos? ¿Estás frustrado porque sentís que sos el único que quiere restauración? Hoy Jesús te dice: con uno que ore con fe, yo puedo transformar una familia entera. Porque la oración en secreto no es pequeña, es poderosa, es invisible, pero determinante, es silenciosa, pero resuena en el cielo. Y cuando es persistente, mueve montañas que estaban clavadas en medio del hogar. El enemigo quiere hacerte creer que tu oración no cambia nada, que ya oraste demasiado, que nada se mueve, que no vale la pena seguir. Pero Jesús te promete: tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. Esa recompensa no siempre llega de inmediato, pero llega en forma de reconciliación, de una llamada inesperada, de un cambio de actitud, de un corazón que se ablanda, de un milagro que nadie esperaba. Llega como una señal de que el cielo escuchó y actuó. A veces te sentís solo, incomprendido, aislado incluso dentro de tu propia casa, pero en ese lugar de soledad, Dios te está formando como intercesor, te está dando una autoridad que no se ve, pero que transforma atmósferas. Te está entrenando en lo secreto para usarte en lo visible, porque no hay restauración familiar sin intercesión. Y si sos vos el único que hoy puede orar con fe, entonces vos sos el canal por el que Dios quiere entrar. No subestimes tus lágrimas en oración. No minimices tu clamor silencioso, no te canses de arrodillarte, aunque todo siga igual en lo externo, porque cada oración es una semilla, y el cielo jamás olvida una semilla sembrada con fe. Jesús mismo oraba a solas. Subía al monte, se alejaba de todos, y allí en secreto recibía dirección, fuerza y poder. Y si el Hijo de Dios necesitaba ese espacio, ¿cuánto más nosotros, que estamos en medio de tormentas emocionales, heridas familiares y batallas invisibles?
La restauración familiar no empieza con una conversación, empieza con una oración. Y si esa oración nace de un corazón rendido, el cielo se inclina, los ángeles se activan y Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Quizás no veas cambios hoy, pero no camines por vista, camina por fe. Porque tu oración en secreto está edificando los cimientos de una familia restaurada en público. Y cuando todo florezca, cuando lo imposible ocurra, cuando el amor vuelva a circular, vas a mirar atrás y vas a entender. Todo comenzó el día que cerré la puerta y oré. En el próximo bloque vamos a ver cómo una promesa que Jesús dio sobre los pacificadores revela tu papel como mediador y cómo podés ser instrumento de unión incluso en medio del conflicto familiar más profundo. 5. Bienaventurados, los pacificadores. Cuando Jesús te llama a ser un puente dentro de tu familia, en el sermón más profundo y transformador que Jesús pronunció, nos dejó una afirmación que cambia por completo el enfoque con el que enfrentamos los conflictos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta declaración no es solo un elogio para los que evitan peleas, es un llamado a un rol activo, espiritual y esencial. El de ser puente en medio de las grietas, ser canal de reconciliación donde hay guerra, ser voz de amor donde solo se escuchan reproches. Jesús no dijo, bienaventurados los pacíficos, que son aquellos que se quedan callados para no molestar. Dijo, pacificadores, los que trabajan por la paz, los que la construyen, los que la siembran donde no hay, los que se meten en el medio del dolor, no para criticar, sino para unir. ¿Y vos? ¿Te sentís llamado a traer paz a tu familia, pero te duele que nadie colabore? ¿Sentís que sos el que más cede, el que más ora, el que más intenta, pero no ves respuesta? Jesús te está mostrando hoy que tu rol no es invisible, es celestial. Tu esfuerzo no es en vano, es parte del plan. Cuando tomas la decisión de actuar como pacificador, aunque nadie más lo haga, estás tomando el ADN del reino. Estás asumiendo una identidad que el cielo honra, la de hijo de Dios. Y eso es más grande que cualquier resultado inmediato. Ser pacificador no es ser débil. Es ser valiente, es mirar a los ojos del que te hirió y decidir no devolver con la misma moneda. Es tender la mano primero, es decir perdón, aunque no seas el culpable. Es bajar la voz cuando el alma quiere gritar. Es sembrar palabras de amor en terrenos áridos. Ser pacificador es meterse en el fuego, pero con el espíritu como escudo. Es ser testigo de discusiones sin dejarse contaminar. Es hablar desde el cielo cuando todos hablan desde la herida. Y aunque parezca que no está funcionando, cada acción tuya que trae paz está construyendo algo eterno. Quizás no lo veas ahora, pero cada actitud tuya está sembrando una nueva cultura familiar. Tal vez tu familia vivió años en gritos, silencios, orgullo o separación. Pero si vos sos el primero en caminar como pacificador, Dios va a usar tu vida como quiebre generacional. Lo que antes se heredaba como patrón, ahora se va a transformar. Vos podés ser el eslabón que corta la cadena, el que transforma una familia de dolor en una familia de honra. Y eso no se hace con imposiciones, se hace con presencia espiritual, con ternura, con firmeza en el amor, con autoridad del cielo. El mundo nos enseña a devolver lo que recibimos. Jesús nos enseña a dar lo que queremos sembrar. Y si querés ver paz, tenés que sembrarla. Incluso en medio de guerra, incluso cuando el otro no responde, incluso cuando duele. Ser pacificador es tener una visión profética, ver más allá de la herida, ver el futuro restaurado, aunque el presente sea oscuro, ver la imagen de la mesa familiar unida, aunque hoy todos estén alejados. Y trabajar por eso, sin cansarte,
Porque Jesús no dice que serás bienaventurado si logras que todos se reconcilien. Él dice que lo sos por el hecho de trabajar por la paz. No se trata de resultados, se trata de obediencia. Y cuando caminas en obediencia, el cielo se mueve aunque vos no lo veas. ¿Y sabes qué más dice Jesús? Que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Eso significa que cuando actúas así, el cielo te reconoce, el Padre te honra, los ángeles te rodean y el reino te respalda. No estás solo en esta tarea. No sos débil por querer unir, sos fuerte, sos valiente y sos elegido para llevar una bandera de restauración a tu casa. No cedas al cansancio. No bajes los brazos. Aunque todos estén en guerra, Dios levantó tu vida como voz de reconciliación, y por cada lágrima que derrames sembrando paz, vas a cosechar frutos que van a durar para siempre. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo una enseñanza de Jesús sobre el poder de la palabra revela que la restauración también se construye con lo que decimos, y que tu boca puede ser instrumento de bendición o de destrucción dentro de tu hogar. 6. El poder de las palabras. Cuando Jesús te muestra que lo que decís puede sanar o destruir tu casa, en medio de tantas enseñanzas, Jesús dijo algo que resuena con fuerza hasta el día de hoy. Una verdad que muchos pasamos por alto, pero que puede ser la raíz de la restauración o la destrucción dentro de una familia. En Mateo 12, 36, 37 declara: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Te das cuenta del peso espiritual que tienen tus palabras? No son solo sonidos, no son cosas que se dicen cuando uno está enojado, no son expresiones pasajeras, son semillas. Y toda semilla, tarde o temprano, da fruto. Jesús te está mostrando que tus palabras no solo impactan en el otro, también están escribiendo tu propio destino. Y cuando esas palabras se dicen dentro del entorno familiar, tienen un efecto amplificado. Bendicen más, o hieren más, construyen más, o destruyen más. ¿Y vos? ¿Qué palabras se repiten en tu casa? ¿Qué frases dominan las conversaciones? Palabras que sanan, que levantan, que dan esperanza. O palabras que aplastan, que acusan, que envenenan los vínculos. Muchas veces, la restauración familiar no necesita grandes gestos. Solo necesita que alguien comience a hablar diferente, que cambie el tono, que cambie el contenido, que hable desde el cielo y no desde la herida. Jesús no solo hablaba con sabiduría, Él era la palabra, y cada cosa que decía tenía intención, dirección y compasión. Nunca habló para herir, siempre habló para sanar, y cuando tuvo que corregir, lo hizo con verdad, pero también con amor. En tu familia probablemente haya frases que se volvieron muros, palabras dichas hace años que todavía duelen, ofensas que quedaron flotando en el aire como nubes oscuras. Y hoy el Espíritu Santo te dice: es tiempo de limpiar el ambiente con nuevas palabras. Es tiempo de hablar como habla el cielo. No necesitas ser el más elocuente, no necesitas encontrar las frases perfectas, solo necesitas ser intencional. Decidir que lo que salga de tu boca será instrumento de edificación y no de destrucción. Porque las palabras abren puertas, o las cierran. Sanás con lo que decís, o dejás heridas con lo que soltás. Jesús dijo también: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Eso significa que si querés cambiar tus palabras, primero tenés que dejar que Dios sane tu corazón, porque nadie habla con dulzura si tiene amargura. Nadie bendice si su alma está rota. Nadie edifica si todavía vive desde la ofensa.
Por eso, este proceso de restauración familiar no es solo externo, es interior. Primero, sanás vos, después sanan tus palabras, y finalmente tus palabras comienzan a sanar tu casa. Imagínate lo que puede pasar si empezás a declarar cosas como te bendigo, aunque no estés de acuerdo conmigo. Te amo, aunque me hayas herido. Estoy orando por vos. Creo en lo que Dios va a hacer con nosotros. Hoy decido no responder igual que antes. No quiero tener razón, quiero tener paz. Parece pequeño, pero cada frase como esa es una gota de sanidad en el alma del otro, una grieta que empieza a cerrarse, una raíz de amargura que se empieza a secar. Y si sos constante, si no retrocedes, aunque no veas cambios inmediatos, tus palabras van a abrir camino para lo que el Espíritu quiere hacer. Jesús nunca nos enseñó a hablar desde el enojo, ni desde la revancha. Él nos enseñó a hablar como habla el Padre, palabras que restauran, que reconcilian, que abrazan, que edifican, que dan vida. Quizás nadie en tu casa sabe cómo hacerlo, pero vos sí. Vos lo estás aprendiendo ahora. Vos podés comenzar una nueva cultura en tu hogar, una cultura del lenguaje del reino, donde ya no se repiten los insultos de siempre, las quejas de siempre, las heridas verbales de siempre, sino palabras ungidas, palabras con propósito, palabras sembradas con amor. Y cuando sembras así, el fruto llega, a veces lento, a veces en silencio, pero llega, porque las palabras del cielo nunca vuelven vacías. En el próximo bloque, vamos a ver cómo una enseñanza de Jesús sobre la humildad nos revela que muchas veces la restauración no llega porque hay corazones endurecidos, y que es necesario humillarse para que la gracia fluya. 7. El camino de la humildad. Cuando Jesús te enseña que restaurar tu familia comienza bajando la cabeza y abriendo el corazón, Jesús habló muchas veces sobre la humildad, pero no solo la mencionó como una virtud, la vivió como una actitud constante, y en una de sus enseñanzas más radicales dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Con esta frase, Jesús nos deja una llave silenciosa pero poderosa para la restauración familiar: la humildad. Una postura del corazón que no exige, no impone, no juzga, sino que se entrega, se reconoce, se abre y espera en Dios. ¿Y si te dijera que muchos hogares se podrían sanar si alguien tuviera el coraje de humillarse primero? Si en vez de insistir en tener razón, alguien eligiera ser puente, y si ese alguien fueras vos. La humildad no es debilidad, es fuerza controlada, es poder espiritual escondido en un corazón blando. Es decir, prefiero paz antes que orgullo, prefiero amor antes que tener la última palabra. Jesús, siendo el Rey de Reyes, se humilló, lavó pies, comió con traidores, abrazó a los olvidados, se dejó herir, y no respondió con odio. ¿Por qué? Porque sabía que la redención solo era posible desde la cruz, y no desde el trono. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a crucificar tu orgullo por amor a tu familia? ¿Estás dispuesto a bajar la cabeza primero, aunque creas que el otro está equivocado? ¿Estás listo para perdonar sin que te lo pidan, amar sin condiciones y hablar con dulzura aun cuando el otro esté frío? Eso es humildad. Y eso es lo que hace que el cielo se mueva. Porque la restauración no llega a los altivos, llega a los que se humillan, a los que reconocen sus fallos, a los que se animan a decir: yo también me equivoqué, a los que están dispuestos a amar más de lo que necesitan ser amados. Jesús no nos pidió que seamos perfectos, nos pidió que seamos mansos y humildes de corazón. Mateo 11:29.
porque solo desde ese lugar podemos llevar el yugo ligero de la reconciliación. En una familia rota, muchas veces el mayor obstáculo no es el daño en sí, sino el orgullo que impide que se hable, que se pida perdón, que se ablande el alma. Y cuando ese orgullo se instala, endurece todo lo que toca. Los gestos, las miradas, las palabras, y entonces lo que podría haberse resuelto con una conversación termina arrastrándose por años. Pero Jesús vino a cortar con eso, a mostrarte que la restauración es posible si alguien se humilla primero, si alguien se vuelve siervo, como Él lo fue, si alguien ama más allá de su herida, si alguien baja el tono de voz cuando todo grita, si alguien ora cuando todo parece perdido, si alguien extiende la mano cuando todos cruzan los brazos. Tal vez nadie lo hizo antes en tu casa, tal vez venís de generaciones marcadas por la dureza, tal vez aprendiste que el que se humilla pierde. Pero Jesús te enseña lo contrario. El que se humilla será enaltecido. El que baja primero, sube después. El que sirve, es honrado. El que perdona, es levantado. El que ama, vence. No te confundas. Ser humilde no es dejarse pisotear. Es no responder igual. Es guardar tu corazón. Es elegir la ternura como arma. Es dejar espacio para que el Espíritu actúe y no ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Si estás esperando que los demás cambien primero, quizás la restauración nunca comience. Pero si vos das el paso, si vos sembrás humildad, si vos bajás el tono, si vos das el primer abrazo, si vos soltás la primera lágrima sin exigir nada a cambio, algo se va a romper en el mundo espiritual. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. La humildad desarma corazones que la razón no puede tocar. La humildad es la voz del reino en medio de una familia que clama por sanidad. No se necesita una estrategia, se necesita un corazón rendido. Y si vos hoy rendís tu corazón, el cielo va a empezar a restaurar lo que vos no podés. Quizás todavía te preguntas, ¿por qué tengo que ser yo? Y Jesús te responde, porque yo te elegí para esto, porque yo también fui el primero en humillarme, para que vos tuvieras acceso al amor eterno. Ya ver Filipenses 2, 5-8. Hoy esa misma humildad está en vos, y con ella podés comenzar la restauración. No con gritos, no con culpas, no con excusas, sino con un corazón blando que dice, Señor, empezá conmigo. En el próximo bloque vamos a ver cómo una escena en la vida de Jesús revela que a veces la restauración no llega, porque no hay espacio para el Espíritu Santo en el hogar. ¿Y cómo podés preparar tu casa para que Él habite en ella y transforme todo desde adentro? 8. Preparando la casa para el Espíritu Santo. Cuando Jesús te enseña que la restauración comienza por darle lugar a Dios en el hogar, uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Jesús ocurre cuando Él se lamenta por Jerusalén. No fue una escena de enojo ni de juicio, sino de profundo dolor. Jesús, mirando la ciudad desde lo alto, declara, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Estas palabras no fueron dichas al azar. Eran una expresión de amor rechazado, de presencia divina ignorada, de una invitación celestial que fue despreciada una y otra vez. Y lo más impactante es lo que dice Jesús al final de esa declaración. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Y si te dijera que muchas casas hoy están espiritualmente desiertas, no porque Dios no quiera habitar en ellas, sino porque no se le ha dado lugar, porque la restauración familiar no solo se trata de mejorar relaciones humanas, se trata de preparar un espacio donde el Espíritu Santo pueda morar con libertad, hablar sin ser interrumpido,
guiar sin ser resistido y transformar sin ser limitado. ¿Y vos? ¿Está tu hogar preparado para que el Espíritu Santo lo habite? ¿O se ha convertido en un lugar donde solo hay ruido, discusiones, distracciones y orgullo? Jesús quiso habitar en Jerusalén, quiso cubrirla, protegerla, restaurarla, pero fue rechazado. No le dieron lugar, y lo que podría haber sido un refugio se volvió una casa desierta. Eso también ocurre en muchas familias, no porque Dios no quiera entrar, sino porque el corazón del hogar está ocupado por otras cosas, por el resentimiento, por el ego, por la costumbre de vivir sin dirección espiritual, por la rutina que dejó afuera a Dios. Y cuando el Espíritu Santo no encuentra lugar, se retira, no por falta de poder, sino por respeto, porque el amor de Dios nunca impone, siempre espera que lo inviten. Jesús enseñó en Juan 14:23, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Esto significa que la presencia de Dios no visita casas al azar. Habita en donde encuentra obediencia, rendición, amor y apertura. Si querés restaurar tu familia, el primer paso no es intentar cambiar a todos. Es abrir la puerta de tu hogar al Espíritu Santo. Es invitarlo con intención. Es decirle, esta casa es tuya. No queremos seguir solos. No sabemos cómo restaurar lo que se rompió. Pero si vos venís, todo puede ser nuevo. ¿Cómo preparás tu casa para que Él habite? Orden espiritual. Quitando todo lo que deshonra a Dios, películas, música, actitudes, palabras, espacios de oración. No necesitas un altar físico, pero sí un ambiente donde se escuche su voz. Conversaciones limpias. Que lo que se hable en tu casa edifique, no destruya. Decisiones en oración. Que los temas importantes pasen, primero por el consejo de Dios. Tiempo en la palabra, leer juntos, meditar, sembrar verdad. Actitudes que lo honren, paciencia, generosidad, perdón, fe. Cuando el Espíritu Santo habita una casa, el ambiente cambia. La atmósfera se vuelve liviana. Los conflictos no desaparecen mágicamente, pero hay una fuerza superior que guía, consuela, ablanda, transforma. Tu casa no tiene que ser perfecta. Dios no busca vitrinas, busca corazones rendidos. Familias que le digan, necesitamos que vivas acá. Si haces de tu hogar una morada para el Espíritu, Él mismo será el restaurador. Él hablará donde vos no podés. Él tocará corazones que están cerrados. Él desarmará los muros que las palabras no pueden derribar. Y aunque todo parezca igual, aunque al principio no veas cambios, algo empieza a moverse en lo invisible. La presencia de Dios nunca deja un lugar igual que como lo encontró. Siempre transforma, siempre sana, siempre purifica, siempre renueva. Jesús lamentó que Jerusalén lo rechazara, pero hoy se alegra si vos lo recibís. Y si lo hacés, esa casa que parecía desierta será llena de paz, de propósito, de reconciliación, de amor que no se quiebra. En el próximo bloque vamos a ver cómo Jesús enseñó que el amor es el mayor de todos los mandamientos y cómo ese amor, aplicado con verdad dentro del hogar, tiene poder para restaurar lo que ningún esfuerzo humano logró. En 9, el mayor mandamiento, cuando el amor verdadero se convierte en la fuerza restauradora de tu familia. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, le hicieron una pregunta que pretendía dividir la ley, jerarquizar mandamientos, exponer contradicciones. Pero en lugar de caer en la trampa, Jesús respondió con una verdad que se convirtió en el centro de toda vida espiritual. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Mateo 22, 37, 39. Con estas palabras Jesús reveló algo profundo, que toda restauración, todo cumplimiento, toda obediencia, toda vida espiritual verdadera, comienza y termina en el amor. ¿Y si te dijera que tu familia no necesita más reglas, ni más imposiciones, ni más control, sino más amor? ¿Y si te animaras a dejar de intentar ganar cada discusión para comenzar a ganar corazones? ¿Y si descubrieras que el amor verdadero, ese que viene de Dios, tiene el poder de reconstruir lo que ninguna estrategia humana pudo? El amor del que hablaba Jesús no es emocional, ni superficial, ni cambiante. Es una decisión profunda del alma, una postura eterna del corazón. Una energía espiritual que nace del cielo y se manifiesta en acciones concretas, incluso cuando no se recibe nada a cambio. Jesús no dijo, «Ama al que te ama». Dijo, «Ama al prójimo como a vos mismo». Y tu primer prójimo es tu familia, incluso esa parte de tu familia que no te entiende, que te rechaza, que se aleja, que no coopera. Amar no es justificar el mal, pero sí es mirar más allá de las acciones, es ver a la persona detrás de la reacción, es entender que muchas veces quien más hiere es quien más herido está. Y vos estás amando como Jesús ama. ¿O estás amando solo hasta donde no te duele? Amás hasta que el otro no responde, hasta que no cambia, hasta que no te devuelve lo mismo. El amor que restaura no es un amor de condiciones, es un amor valiente, que se da primero, que no retira su mano cuando no recibe lo que espera, que no calla la verdad pero tampoco condena, que elige ver lo bueno en medio de lo roto. Jesús amó así, amó a Pedro, aunque lo negó, amó a Tomás, aunque dudó, amó a Judas, aunque lo traicionó, amó a la multitud, aunque le dio la espalda. Y sigue amando a los suyos, aunque muchas veces lo ignoran, porque el amor verdadero no está atado a la respuesta, está anclado en la naturaleza divina. Y si vos naciste de nuevo, ese amor está en vos. Quizás te cansaste de intentar, quizás pensás, ya hice todo. Pero Dios te está diciendo hoy, volvé a amar, no desde tus fuerzas, sino desde las mías. Amá con mi amor, el que no se agota, el que sana, el que restaura. Y si te preguntas cómo amar así, Jesús te lo enseñó. Como yo os he amado, así también amaos unos a otros. Juan 13:34. ¿Cómo te amó Él? Te buscó cuando vos no lo buscabas. Te perdonó antes de que pidieras perdón. Te sostuvo cuando te alejaste. Te abrazó cuando pensaste que no lo merecías. Te dio valor cuando el mundo te descartó. Te llamó hijo cuando nadie más te reconocía. Ese es el amor que sana hogares. No el amor que exige, sino el que sirve. No el que impone, sino el que abraza. No el que señala, sino el que espera. No el que presiona, sino el que ora. No el que acusa, sino el que intercede. Y sí, puede ser que te duela, puede ser que no veas frutos inmediatos, pero cuando sembras amor verdadero, sembras al Espíritu en tu casa. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay restauración, hay vida. Si amás como Jesús ama, aunque seas el único, Dios se encargará de lo demás. Porque el amor abre puertas que el juicio cierra, y cuando el amor gobierna un corazón, la restauración no tarda en llegar. Hoy Jesús te recuerda que el amor es el mayor mandamiento, y por eso también es la mayor herramienta para transformar tu familia. No es teoría, es poder, es arma, es semilla, es profecía. Y si amás con ese amor, aunque todo lo demás falle, Dios te usará como canal, y el milagro llegará, no por lo que hiciste, sino por lo que sembraste con tu vida. En el próximo bloque, el cierre,
Vamos a sellar esta jornada con una palabra profética poderosa y un llamado de fe para los que llegaron hasta aquí. Será un momento de impartición y decisión, porque tu familia no va a terminar como está. Lo que hoy parece roto, Dios lo va a restaurar. 10. Jesús te revela cómo restaurar tu familia, la impartición final, la promesa eterna y tu llamado como restaurador. Si llegaste hasta acá, quiero que sepas algo muy claro. No estás solo. Y tu familia no está perdida, porque el hecho de que hayas permanecido hasta este punto es señal de que el Espíritu Santo está haciendo algo profundo en vos y a través tuyo, en los tuyos. Hoy recorriste 10 enseñanzas basadas en las palabras y el corazón de Jesús. 10 verdades que no son ideas humanas, sino llaves espirituales capaces de abrir lo que parecía cerrado para siempre. Y lo más poderoso de todo es que ahora esas llaves están en tus manos. Hablamos de cómo una casa dividida no puede permanecer, y descubriste que la unidad no comienza en los demás, sino en vos. Aprendiste que el perdón no es una emoción, es una elección que desata milagros. Recordaste que el amor del Padre siempre espera, como en la historia del Hijo Pródigo. Entendiste que la oración en secreto mueve montañas que ni 1000 palabras podrían mover. Descubriste que ser pacificador es más poderoso que tener razón. Comprendiste que tus palabras pueden ser espada o bálsamo. Te rendiste al camino de la humildad, ese que abre las puertas del cielo. Decidiste preparar tu casa como morada del Espíritu Santo y abrazaste el mandamiento más alto de todos, el amor que transforma. Ahora te toca algo más grande aún, creer y actuar, porque lo que hoy recibiste no es una reflexión para archivar, es una misión para encarnar, es un llamado, es una impartición. Jesús te está diciendo: vos sos el instrumento, sos el canal, sos la pieza clave para el milagro que tanto estás esperando. No estás en tu familia por casualidad, estás allí como intercesor, como restaurador, como sembrador del reino. Tal vez los demás no cambien de inmediato, tal vez incluso se pongan más duros al principio, pero vos ya no sos el mismo. Porque ahora sabes lo que el cielo sabe, y el que camina con revelación ya no camina a ciegas, camina con propósito, camina con fe, camina con visión. Si querés ver restauración real en tu casa, esto es lo que te animo a hacer a partir de hoy. 1. Ora todos los días por tu familia, sin importar lo que veas. Cerrá la puerta de tu cuarto y clámale a Dios por cada nombre, cada rostro, cada herida. Pedí dirección específica. No recites palabras vacías. Deja que el Espíritu ponga intercesión viva en tu boca. 2. Cuida cada palabra que sale de tu boca dentro del hogar. Habla con sabiduría. Calla cuando el Espíritu lo indique. Y habla con autoridad cuando haya que cortar ambientes oscuros. 3. Elegí amar con acciones, no solo con emociones, aunque no lo merezcan, aunque no lo reconozcan, aunque no lo agradezcan, Dios lo ve. Y eso basta. 4. Perdona, incluso si nadie te pide perdón. Libérate, que el pasado no siga gobernando tu presente, no seas rehén del daño. Liberá y seguí caminando en paz. 5. Hacé de tu casa un altar vivo. No necesitas decoraciones religiosas, necesitas presencia. Crea momentos de adoración, poné alabanzas, lee la palabra, trae lo eterno a lo cotidiano. 6. Toma la decisión de ser pacificador, no el que agranda las peleas, sino el que siembra reconciliación. Aunque nadie lo entienda, aunque parezcas débil, estás imitando a Cristo, y eso siempre es fortaleza. 7. Humíllate cuando sea necesario. Aunque el mundo te diga que eso es perder, en el reino el que se humilla, gana.
porque se abre a la gracia, y donde hay gracia hay milagros. 8. Deja espacio para el Espíritu Santo. No lo ignores, no lo apagues. Escucha su voz, obedécelo en lo pequeño, y verás cómo Él se encarga de lo imposible. 9. No te canses, aunque todo parezca igual, aunque nadie valore tu esfuerzo, aunque llores en secreto, Dios está obrando. Y lo que sembras con lágrimas, lo vas a cosechar con alegría. Y ahora quiero pedirte que selles esta jornada con un acto de fe. Escribí en los comentarios la siguiente frase: creo en el milagro de restauración para mi familia y yo seré el instrumento. Escribíla. Deja tu huella, porque esto no fue solo un video, fue una impartición profética. Y los que llegan hasta el final son los que responden al llamado. ¿Sabías que muy pocos terminan de ver un mensaje así hasta el final? Los que se quedan hasta este punto son los elegidos, los que tienen hambre de algo más, los que saben que Dios no los trajo hasta aquí para dejarlos igual. Así que quiero felicitarte. Sos de los que perseveran, de los que escuchan la voz del Espíritu, de los que se levantan en medio de las ruinas y declaran: mi casa será restaurada por el poder de Dios. Te pido también que compartas este video con alguien que lo necesite. No sabes a quién podés estar salvando del colapso familiar. No sabes quién está llorando en silencio, pensando que su familia no tiene solución. Y este mensaje puede ser la señal que estaba esperando. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. No por mí, por vos, por tu fe, por tu necesidad de recibir palabra constante, de estar cubierto espiritualmente, de recibir guía en medio del ruido. Cada vez que te suscribís, cada vez que le das me gusta, le estás diciendo a YouTube: este mensaje tiene que llegar a otros hogares. Y estás siendo parte activa de este ministerio. Si ya estás suscripto, te bendigo. Gracias por ser parte. Gracias por caminar conmigo. Gracias por ayudarme a llevar la palabra a más corazones. Y ahora, antes de irte, quédate unos minutos en silencio. No cierres este video aún. Deja que la música que suena ministre tu alma. Cerrá los ojos. Respira profundo y decile algo al Señor. Agradécele por esta palabra. Consagra tu familia en este momento. Dedica tu casa a Él y rendí todo lo que te duele. No te apures, no rompas la conexión. A veces, lo que más te transforma llega en el silencio. Y en ese silencio, Dios te abraza, te afirma y te recuerda: yo restauraré tu casa y lo haré contigo. Nos vemos en el próximo estudio y hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tu hogar y que su amor lo reconstruya todo.